Bueno, compañeros, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que miren este video, en el cual les voy a hablar un poco sobre la interferencia de ondas, el experimento de Young de la doble rendija o doble recita. Hablando de interferencia de ondas, debemos de tener claro el concepto de interferencia, el cual lo definimos como un fenómeno en el que dos o más ondas se fusionan para formar una onda resultante, la cual va a tener menor, mayor o igual amplitud. En este caso, las vibraciones se superponen y la vibración final pues será la suma de las dos vibraciones de las dos ondas que se fusionaron. Cabe aclarar que el efecto de interferencia puede ser observado en todos los tipos de ondas, tales como ondas de luz, ondas de radio, ondas de sonido, entre otros. Entonces, cuando dos ondas tienen la posibilidad de sumarse de manera constructiva o de manera destructiva. Cuando hablamos de interferencia constructiva, hacemos referencia a que los estados de vibración de las dos ondas que vemos representadas en la figura con color rojo y color verde, entonces los estados de vibración de estas ondas llegan al punto en fase y el resultado de su superposición es una vibración que tendrá una intensidad mayor, la cual está representada con el color azul. Cuando hablamos de interferencia destructiva, pues es todo lo contrario, debido a que las vibraciones de las ondas llegan a fase pero en total oposición, lo que provoca que la vibración pues producida sea muy mínima, casi nula. Pero para que esta interferencia se lleve a cabo necesita cumplir unas condiciones. Primera, las fuentes deben ser coherentes, es decir, deben mantener una fase constante una respecto a la otra. Segunda, las fuentes deben tener idéntica longitud de onda. Y por último, y muy importante, deben ser aplicables al principio de superposición. Pero antes de irnos a explicar matemáticamente esto, vamos a definir el principio de superposición de ondas, el cual pues consiste en que la onda resultante de la interacción de dos ondas pues que se desplazan en el mismo medio y a la vez equivale a la suma de cada una de ellas por separado. Entonces, para entender esto un poco mejor, vamos a explicarlo suponiendo el ejemplo más sencillo posible, que es en el cual dos ondas se propagan en el mismo medio, mismo sentido, misma frecuencia, misma amplitud, solo varía su desfase. Como observamos en la imagen, tenemos que la onda rosada y la onda azul están en el mismo sentido, bueno, todo lo que ya les mencioné, y la única diferencia es su desfase. Entonces, para esto tenemos que tenemos las ecuaciones para cada una de estas ondas, donde y1 y y2 son las funciones de onda pues correspondientes a cada una de esos movimientos ondulatorios que van longitudinales. Entonces, como ya lo había dicho, para que se lleve a cabo el fenómeno de interferencia, la onda resultante pues será la suma de las dos ondas iniciales. Con eso obtenemos la ecuación 3. La ecuación 3 que solo es la suma de la ecuación 1 y la ecuación 2, que son pues las funciones de onda de cada una de ellas. La ecuación 4 la obtenemos utilizando la identidad trigonométrica, identificando, y si reemplazamos 5 en la ecuación 4 y si reemplazamos y eliminamos factores comunes,
podemos obtener la ecuación 6, que es la ecuación que representa la onda, pues a la onda resultante de las dos ondas iniciales. Cabe aclarar que en nuestro caso sí es seno. Y en muchos libros se encuentra esta parte de la ecuación representada por una letra, generalmente la A, que igual equivale a la amplitud o es la amplitud de la vibración resultante en el punto P. El valor pues de este valor, viene dado por la amplitud pues, de las dos ondas originales y su unidad de medida es el metro. Luego sigue la pulsación o frecuencia angular de la vibración resultante, la cual pues coincide con la frecuencia angular de las ondas que interfieren, o sea, de las dos ondas iniciales, y su unidad de medida es radian por segundo. K, que es el número de onda de las ondas que interfieren, su unidad de medida, radianes por metro o metro a la menos 1. X, que encaja pues la x1 y la x2, que está representada en la ecuación 1 y en la ecuación 2, que son las distancias del punto P a los focos de las ondas que interfieren, su unidad de medida, metros. Y T, el tiempo, su unidad de medida, segundos. Entonces, como ya tenemos la ecuación general, vamos a dejar claras unas cosas, como por ejemplo que la amplitud, como les había comentado en la diapositiva anterior, la amplitud de la onda resultante depende mucho del cero y de la magnitud. Entonces nos ponen dos ejemplos para una interferencia constructiva y una interferencia destructiva. Si la magnitud es igual a 0, las ondas están en fase y la amplitud resultante será 2 y a la 0, y esto sería una interferencia constructiva. Si la magnitud es igual a pi, la amplitud resultante será nula, y como ya les había comentado anteriormente, cuando es nula, la interferencia es destructiva. Pero además de estas dos, también la superposición de ondas de frecuencias, que las vamos a llamar F1 y F2 para una frecuencia 1 y para una frecuencia 2, cuando estas no son iguales, pero sí son muy cercanas, producen un fenómeno particular denominado pulsación o batido. Curioso que en estos casos nuestro sistema auditivo no es capaz de percibir las dos frecuencias por separado, sino que percibe la frecuencia única promedio, la cual se saca con la pequeña fórmula, que es muy sencilla, que solo tener en cuenta las dos frecuencias presentes y se divide entre el número de ellas mismas. Entonces, para tener esto más claro, hay un pequeño ejemplo que dice que si superponemos dos ondas senoidales de 300 Hz y 304 Hz, nuestro sistema auditivo, como ya les había comentado, solo percibirá un único sonido cuya altura, después de sacar el promedio entre esos dos valores, será una onda de 302 Hz y cuya amplitud varía con una frecuencia de 2 Hz, es decir, 2 veces por segundo. Ya después de hablar de esto, vamos a entrar un poco a ver el experimento de Young de la doble rendija. De la manera de historia tenemos
a Thomas Young. Quizás lo que voy a decir no es relevante o no es tan importante, pero sí me llamó la atención un poco y me gustaría compartirlo con ustedes. Thomas Young, nacido el 13 de junio de 1773, falleció el 10 de mayo de 1829. Fue un médico y científico inglés con un talento excepcional, así lo describen, debido a que a sus 2 años de edad ya sabía hablar con fluidez. A sus 4 años ya se había leído 2 veces la Biblia y a sus 14 años de edad sabía 8 idiomas. Young es célebre o es recordado por sus experimentos, el de la doble rendija, y por haber ayudado a descifrar los jeroglíficos egipcios. Thomas Young demostró en 1803, con el experimento que lleva su apellido, o también conocido experimento de la doble rendija, que cuando la luz pasa a través de una rendija estrecha aparecen bandas brillantes en una zona que sería totalmente oscura si la luz no se curvara. Esto en un intento de discernir sobre la naturaleza ondulatoria de la luz. Young comprobó un patrón de interferencias en la luz procedente de una fuente lejana al dispertarse en el paso por 2 rejillas. En esto se basa el experimento. Pero a continuación veremos un diagrama esquemático del experimento del señor Thomas. Y observamos 3 pantallas, la primera pantalla, la segunda pantalla y la pantalla tercera, que está representada como la pantalla C. Observamos también 3 tipos de rendijas. La rendija 0, que está actuando está actuando como una fuente de onda. Llega la rendija 1 y la rendija 2, que se están comportando como fuentes coherentes, las cuales producen el patrón de interferencia para que este llegue a la pantalla C. Cuando llega a la pantalla C, se forman máximos y mínimos, los cuales conocemos como franjas. Y pues de cada máximo y cada mínimo se estima con la ecuación que está allí plasmada. Entonces, hablando un poco más sobre el experimento de Young, se basó en una luz monocromática, pues, es decir, de una sola frecuencia. Esta luz pasa a través de 2 estrechas rendijas separadas entre sí por una distancia menor de 1 milímetro, y la distancia de cada rendija, entre ellas mismas, es de 0,2 a 0,3 milímetros, o sea, eso es algo considerablemente pequeño. Se proyecta luego sobre una pantalla distante, que es la última pantalla, donde forma una serie de bandas de luz y oscuridad, o también conocidas como franjas. Y en estas se obtienen los máximos y los mínimos. Estas franjas son producidas por la interferencia entre las ondas que se originan en unas más rendijas. Entonces tenemos 2 ejemplos. Tenemos la figura A y tenemos la figura B. En la figura A podemos observar que solo una rendija está abierta y la otra está tapada. Entonces podemos decir que la rendija es suficientemente pequeña y que representa pues un gran máximo central
que es el máximo que miramos aquí, y otros máximos secundarios, que son unos máximos secundarios de mucha menor magnitud, que son los pequeñitos que están al lado, pues, del grano. En la figura B observamos que las dos rendijas están abiertas, y el resultado de esto es un conjunto de varios máximos y varios mínimos de alta intensidad, como lo es un patrón de difracción de luz. Por eso podemos decir que cuando la rendija es pequeña, el patrón va a ser grande, pero cuando decimos que el patrón va a ser grande, estamos hablando de dispersión, va a ser más disperso. Y cuando la rendija es grande, pues el patrón va a ser más pequeño. Entonces, con esto se observaron unos resultados que se puede formular una relación entre la separación de las rendijas, la longitud de onda, la distancia de las rendijas a la pantalla y la anchura de las bandas de interferencia, cada una denotada con su respectiva letra. Y pues cabe aclarar que esta expresión ya es tan solo una aproximación, y que su formulación depende mucho de que estén en algunas condiciones específicas. Sin embargo, cabe aclarar de que con esta expresión se puede calcular la longitud de onda de la luz incidente, que es algo muy importante a la hora de medir pues la longitud de onda a electrones o a otras partículas. Y bueno, espero que les hayan entendido algo, y si no, por favor, las preguntas en los comentarios. Muchas gracias por su atención.